El 27 de octubre de 2007, México entero se despertó con una trágica noticia. Uno de sus estados en el sureste mexicano estaba desapareciendo bajo 2 metros de agua y el agua continuaba subiendo. Que la ciudad de Villahermosa es tan importante en la región porque ahí es a donde llegan los productos y prácticamente todo lo que se necesita para sobrevivir. ¿Quiénes son los tabasqueños? Son personas muy buenas y personas muy alegres. Lo que nadie sabía y nadie imaginaba es que esa sería la última alegría de los tabasqueños. El río se desbordó. Hoy no vas a ir a la escuela. Ahora el agua había crecido tanto que ya teníamos que cruzar nadando. Hormigas, arañas, incluso hasta culebras se veían ahí nadando por el agua. Todo que era seres vivos estaban buscando de dónde agarrarse para sobrevivir. Las presas más grandes del país estaban totalmente llenas de agua. Las presas se iban a romper. Había que abrir compuertas. Sí o sí. Está la gente corriendo. Villahermosa desapareció. Ya Villahermosa no existe. Villahermosa está bajo el agua. Ya lo empezamos a escuchar de los vecinos, de la gente. Ya Villahermosa es una laguna. Abajo del agua están las casas en Villahermosa. Que ya se fue la DO, ya se fue al agua. Que ya el Chedraui Mina se fue al agua. Que ya tal hospital de no sé qué, del IMSS, no sé qué hospital, que ya se fue al agua también. Entonces eso lo empezábamos a escuchar. Y luego había gente que no había hecho víveres un día anterior, entonces iban a Jonuta y que ya no hay víveres, ya lo único que van a encontrar es simplemente aceite, es lo único que hay. Y me acuerdo, aceite y sal era lo único que se podía encontrar en las tiendas. Y entonces mucha gente empezó a ir a Palenque, en Chiapas, y que en un día van desabasteciendo Palenque. Entonces mucha gente también de Jonuta intentó ir a otros municipios muy lejanos, simplemente normalmente iban a Jonuta a comprar sus víveres, y Jonuta está a media hora, 20 minutos, a 1 hora, lo mucho. Iban hasta Emiliano Zapata o Balancán, que quedan a 2 horas, Tenosique 2 horas y media, casi 3. Iban hasta allá simplemente a comprar víveres, y que llegan y que no había víveres. ¿Por qué? Porque los víveres llegan a Villahermosa y Villahermosa estaba desaparecida bajo el agua. Que no había en Palenque, no había en Emiliano Zapata, no había en Balancán, no había en Tenosique. Entonces mucha gente empezó a ir hasta Escárcega, en Campeche, que está a 2 horas y media de Jonuta. ¿Y qué creen? Que también se va desabasteciendo Escárcega. Otra gente que decía, no, pues yo fui hasta Ciudad del Carmen, y que también se va desabasteciendo Ciudad del Carmen. Y otra gente más que decía, no, pues yo fui hasta Campeche, y Campeche nunca se desabasteció. Estamos hablando como de otra región del país, o sea, no estamos hablando de una región donde el abastecimiento sea Villahermosa. Entonces ahí fue donde empezó el desabastecimiento, y fue como que poco a poco, según se acababan nuestros víveres, empezamos a tener hambre. Al menos en las zonas rurales, por ejemplo, mi mamá, ella cría pollos. Entonces ya cuando escuchábamos que en las ciudades y así que ya no tenían que comer, nosotros así como, sí, pero yo tengo pollos. Y luego los pollos se fueron enflaqueciendo porque tampoco había como pastito para que ellos comieran, y había problemas igual de que aparecían culebras, había muchas arañas y así, porque pues como les decía, las casas se construyen en zonas que son como pequeños cerros, les llaman terraplén. Entonces eran las únicas zonas secas, y pues los animalitos van buscando eso, y más si vives en una zona rural, pues es como que lo que van buscando, un poco de tierra. La cuestión es de que esos pollos se acabaron, los pavos que tenía mi mamá que eran para el mes de diciembre se acabaron, los víveres que compraron se acabaron. Villahermosa estaba abajo del agua. Todos los víveres que mostraban en televisión nacional que estaban mandando a Tabasco, todos esos víveres nosotros solamente veíamos en la televisión que los entregaban en Villahermosa, pero pues en los municipios pues no, o sea, no veíamos no la veíamos llegar. La primera vez que lo vimos llegar me acuerdo que fue cuando llegó la Coca-Cola, mandó víveres. La verdad es que fueron víveres muy grandes, muy grandes,
y no se midía Coca-Cola. Si ven esto, un beso, un abrazo y de todo corazón muchísimas gracias, porque había hambre, teníamos hambre realmente. Me acuerdo que teníamos hambre, lo único que teníamos para consumir era agua embotellada, porque era lo que los soldados pasaban distribuyendo. Entonces en mi casa pues habían 2 cuartos, bueno, hay 2 cuartos, bueno, pues estaban a full, prácticamente todo el área que ocupan los cuartos estaban a full de agua embotellada que pasaban dándonos los soldados, la marina. Sin embargo, lo que hacía falta era comida. Comida era lo que hacía falta y no había dónde conseguir. Prácticamente la península de Yucatán se vio incomunicada porque la carretera que pasa por Frontera y de ahí a Ciudad del Carmen se vio incomunicada por la inundación, se fue al agua, y también hubo otra parte por acá por la carretera de Villahermosa Escárcega que igual se vio incomunicada. Entonces la península vía terrestre supimos que quedó totalmente incomunicada. Luego la Iglesia Católica mandó también despensas, pero esas despensas eran despensas pero así bolsotas bien grandotas. Sin embargo, mandó muy pocas y luego pues eso generó que luego entre la gente se pelearan por las despensas y así, que unos querían acaparar más que otros y bueno, la cuestión, ¿no? Pero la Coca-Cola sí, de verdad, una super despensota. Y mucha despensa que llevaron, o sea, ellos no se midieron y fue muy buena y bonita esa despensa de la Coca-Cola. Mientras tanto, la despensa del Fonden, lo voy a decir sin fines políticos, lo voy a decir tal cual como fue, sin ponerle pie ni cabeza ni cola. Lo que nos mandó el Fonden, lo que nos mandaba era semanal, era una caja así como bien chiquitita, donde iba medio kilo de arroz, medio kilo de frijol, medio litro de aceite, 2 sopa Maruchan y muchísimos dulces Coronado, muchísimos dulces Coronado y medio kilo de azúcar. Era uno por familia, decían. Y luego el gobernador igual llegó a mandar algunos víveres, pero pues la verdad es que igual dejaba mucho que desear, porque trataban a la gente como si fueran animales, o sea, los trataban mal, llegaban ellos así con aires de superioridad y trataban muy feo a la gente. Y pues bueno, para este fin de semana del 27 y 28 de octubre me acuerdo de que pues el agua continuaba subiendo. Los medios de comunicación nacionales como los noticieros y así, que son de lunes a viernes, estaban transmitiendo 24 horas, ¿sí? 24 horas, creo que sí, 24 horas, si no eran 24 horas era prácticamente todo el día, pero sí, estaban transmitiendo todo el tiempo en televisión nacional y la atención era Tabasco. Entonces mientras en Tabasco nosotros estábamos viviendo esto, en televisión nacional estaban pasando donde la gente se estaba preparando con víveres y así para mandar a Tabasco o para llevar a Tabasco. De hecho, escuchábamos a la radio todas las mañanas que mi mamá la encendía y la radio empezaba con la canción de Roberto Carlos que dice: voy a subir la montaña y está la 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 la. La 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 la. Bueno, odiábamos esa canción. Yo y mis hermanos odiábamos esa canción porque era de todos los días que nos despertaba. Sin embargo, en estos días de inundación llegó un momento en que donde se encontraban las oficinas de las estaciones de radio, no una ni dos, las estaciones de radio que hay en Tabasco, el agua empezó a subir sobre el piso donde estaban ellos. Hubieron unos que eran de noticias y sí, avisaron por radio: nos duele, pero vamos a tener que retirarnos de este medio porque el agua está subiendo al segundo piso. Nosotros nos encontramos en el segundo piso. Esto es lo que me acuerdo que dijeron: aquí tenemos cables, tenemos contactos y podemos quedar electrocutados. Desde hace unos días para acá hemos estado reportando en el agua, pero ahora ya no podemos más porque ya el agua está llegando a los contactos y podemos quedar electrocutados aquí y puede haber un accidente donde cualquiera de nosotros puede perder la vida. Entonces ahí fue donde cerraron la radio y de ahí en más
vinieron como dominó, radio tras radio, estaciones de radio que fueron cerrando y de ahí lo único que se escuchaba era puro. Ponías otra estación de radio y otra estación de radio y, o sea, todos se iban despidiendo porque decían de que prácticamente no podían laborar en esas circunstancias, ya que el agua estaba subiendo a donde ellos estaban trabajando. Y pues bueno, pues mientras nosotros vivíamos en Jonuta, mientras nosotros vivíamos aislados prácticamente, lo único que teníamos como comunicación con el mundo era los medios de comunicación tradicionales de televisión abierta, Televisa, TV Azteca, que estaban televisando todo el día. Pasamos mucha hambre, no recuerdo cuánto tiempo, tal vez 3 semanas, un mes, no recuerdo realmente cuánto tiempo. Mientras todo esto pasaba, escuchábamos de gente que estaba desaparecida en Villahermosa porque estaban durmiendo y ahí les agarró la inundación y pues no sabían nadar. Llegamos a escuchar también, esto no es información oficial, es lo que llegué a escuchar, que a las 7 de la noche, una vez que oscurecía, la Marina cerraba Villahermosa y nadie podía entrar ni salir. Entonces entraban a la ciudad a agarrar, ahora sí, pues los restos de personas, que los metían en bolsas negras y de ahí se los llevaban en helicópteros. ¿Dónde? ¿Quién sabe? A mí no me consta, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero mucha gente de Villahermosa, mucha gente que vivió esto en Villahermosa, dan fe de que ellos llegaron a ver esto. Yo en lo personal no lo puedo asegurar, pero les estoy contando mi experiencia y las cosas que yo llegué a escuchar de todo esto. Posteriormente me acuerdo que en estos días el gobernador de ese entonces, él decía que no había ninguna persona fallecida. Sin embargo, mientras el gobernador decía eso, los medios de comunicación como los periódicos sí estaban reportando personas que aparecían fallecidas. Y posteriormente, según fue bajando el agua, la inundación terminó oficialmente el 15 de diciembre. O sea, empezó el 27 de octubre y terminó el 15 de diciembre. Posteriormente, según fue bajando el agua, fue bajando muy lentamente realmente. Se fueron encontrando en las casas personas que pues habían perdido la vida, que estaban prácticamente como cualquier ser vivo que pierde la vida ahogado y que luego queda a la intemperie, estaban como esponjados. Sin embargo, oficialmente para el gobierno estatal no falleció nadie. Posteriormente, en el año 2022, yo conocí en Quintana Roo, conocí a un médico que trabajó en Médicos Sin Fronteras y estuvo en el año 2007, estuvo en Tabasco. Él es de Texas, llegó a Villahermosa. El médico originario de Texas, un estadounidense, me dijo, sí, vio mucha gente, hubieron muchos estados. Y sí me llegó a contar de que él llegó a ver incluso cocodrilos que tenían partes humanas en su boca. Sobre esto me lo dijo una persona hace bien poco, fue en el año 2022, creo que fue, que me lo dijo, pero regresemos en el tiempo. Todo esto sucedió en 2007. La inundación, digamos que oficialmente terminó el día 15 de diciembre. Para la Navidad y el Año Nuevo de estas fechas de diciembre de 2007, diciembre y enero de 2007 y 2008, fue una Navidad y un Año Nuevo muy diferente. Fue algo triste, la verdad es que en mi familia, cuando normalmente se hacía mucha comida y así, en esta ocasión pues prácticamente no hubo mucha comida. Fue como una comida normal, como un día normal que haces una comida y así, bueno, así, pero nada más que orientado al Año Nuevo, orientado a la Navidad, porque igual y no, la economía no estaba del todo recuperada. El aeropuerto de Villahermosa en algún momento estuvo a punto de irse al agua, a punto, pero no se fue al agua. Y según fueron pasando los meses, llegó por ejemplo el mes de mayo, que tenía que ser el mes de la elección de la Flor Tabasco 2008, se suspendió por obras de drenajes, por obras y así. Se empezó a implementar un plan hídrico para evitar que la ciudad se volviera a inundar de esa manera. Es un plan hídrico que al final no se concluyó.
En las carreteras de Villahermosa, sobre todo en la que está saliendo hacia Escárcega, se construyeron camellones para evitar que el agua volviera a inundar esa zona. Si ustedes salen de Villahermosa o van al aeropuerto, viajan a Villahermosa por avión y salen del aeropuerto con dirección hacia Villahermosa, van a ver que al lado izquierdo hay unos camellones. Esos camellones se construyeron precisamente para evitar que en alguna futura inundación el agua vuelva a inundar esa zona del río. Se ha construido en algunas partes la carretera más alta, en otras partes se ha construido como tipo puente, todo esto para evitar otra vez que se vuelva a incomunicar el estado. Las inundaciones posteriores que han habido, que son como la inundación de 2008, 2009, 10, 11, creo que en el 2020 se volvió a inundar otra vez, han sido distintas. ¿Por qué han sido distintas? Porque se ha protegido a la ciudad de Villahermosa. La gran importancia de proteger a Villahermosa es que ahí se encuentran las oficinas centrales de las empresas petroleras que le dan servicio a Pemex. Ahí se encuentra el centro de abastecimiento que abastece de alimentos, comida, bebida, de celulares, de tecnología, de todo, absolutamente a toda esa región de Tabasco, el norte de Chiapas, el suroeste de Campeche y el sur de Veracruz. La zona que abastece todo eso es Villahermosa, porque ahí se encuentra el aeropuerto más grande de la región. Hubo un tema que se politizó mucho, por ejemplo en la inundación del 2020, donde se criticó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por qué había inundado a los más pobres, y decidió como que el agua desviarla hacia los municipios donde hay gente más pobre. La razón de esto es lo que les acabo de explicar y comentar. Si se protege el corazón, el resto no cae. Si el agua se envía a una zona donde, digamos, donde no hay aeropuerto, una zona donde no están las oficinas centrales de gobierno, oficinas centrales de centros de abastecimiento, entonces se va a poder como que recuperar esa zona. ¿Por qué? Porque el estado no es como, digamos, como tipo un estado fallido, no es como un estado que desaparece. Si desaparece Villahermosa, entonces sí viene la catástrofe, que fue lo que pasó en 2007. Entonces yo creo que a partir de ese año para acá siempre se va a tratar de proteger Villahermosa. Con todo el dolor del corazón, si hay que inundar zonas donde viven personas más pobres, ni modo, pero se tiene que proteger a la cabeza, se tiene que proteger al corazón, de donde nos abastecemos todos, o de donde se abastece toda la región más bien. Y esto lo digo sin politizar. La inundación de 2007 no se compara por nada del mundo a las que han habido posteriormente. En este video narré cómo viví la inundación de 2007 en Tabasco, según mis memorias, y la importancia que tuvo en nuestras vidas el hecho de que Villahermosa desapareciera bajo el agua de manera repentina. Mi experiencia se dio más que nada en la región de Usumacinta. Los hechos los narro según como los recuerdo, pero ya han pasado 16 años y he cometido algunos errores de información sobre las fechas. He aquí la línea del tiempo con las fechas correctas. 23 de octubre. El municipio de Centla se declara en emergencia por inundaciones históricas. 25 de octubre. Inicia mi narración en el municipio de Jonuta. 27 de octubre. El gobierno avisó de 2 frentes fríos que iban a provocar más lluvias y el desbordamiento de los ríos Usumacinta, Grijalva y Sierra. 28 de octubre. Por la madrugada se desborda el río Grijalva en Villahermosa. 30 de octubre. El gobierno avisó que abrirían las compuertas a su máxima capacidad. Irían desfogando presa por presa. Las 4 serían desfogadas. 1 de noviembre. El 90% de Villahermosa quedaba bajo el agua. Las actividades de toda índole se paralizaron al 100%. En los siguientes meses hubieron reuniones con ingenieros de Países Bajos para implementar una medida que prevenga de inundaciones futuras a Tabasco, siguiendo el ejemplo de aquel país europeo, el cual tiene la misma geografía de Tabasco. Fue un plan hidráulico que se inició y el gobierno federal destinó el dinero, pero nunca se terminó. Este proyecto quedó lleno de misterios sobre el paradero de ese dinero y una corrupción visible a plena luz del día. Antes de cumplirse un año de la gran inundación, en los municipios empezaron a haber bodegas que eran nidos de rata y cucarachas. Estas bodegas eran propiedad de los ayuntamientos. En algunos municipios de las bodegas empezaron a salir líquidos con olor a leche agria.
Cuando las autoridades competentes de saneamiento se dieron cita, encontraron las bodegas llenas de despensa con alimentos descompuestos y muchas ratas y cucarachas. Los alimentos llevaban más de 6 meses guardados con el fin de usarlos como despensa para las siguientes elecciones. No existe información oficial sobre estas despensas almacenadas con fines políticos y encontrados en estado de descomposición. Sin embargo, cada tabasqueño de cada cabecera municipal lo puede constatar. Eran las despensas que el país había mandado, pero que la población de los municipios no veíamos llegar cuando teníamos hambre. Los rumores se hicieron polvorín. Canadá y Estados Unidos habían donado lanchas con motores de un alto valor adquisitivo para rescatar personas, pero el gobierno estatal los tenía en propiedades privadas. Solo eran rumores, así como el rumor que los de gobierno estatal se hicieron muy ricos después de las inundaciones. Rumores. Los rumores pueden ser verdad o pueden ser mentira. El 25 de junio de 2013, el ex representante del Ejecutivo Estatal del periodo 2006-2012, el exgobernador, fue detenido en Ciudad de México por peculado de dinero y evasión fiscal. Peculado de dinero es cuando una persona servidora pública se queda con el dinero que debía administrar para el beneficio de todo, confirmando todos los rumores que sonaban a lo largo y ancho de Tabasco. A excepción del dato de despensas descompuestas y de personas fallecidas recogidas por la Marina, el resto de información aquí dada es información publicada por medios locales, regionales y o nacionales, ya que la detención del exgobernador fue un caso mediático por la magnitud de la inundación y de las donaciones, así como los recursos destinados para Tabasco y el desaparecimiento de dicho dinero. La Procuraduría General de la República hizo públicas las propiedades de distintos exfuncionarios estatales del periodo 2006-2012, así como ranchos de varias hectáreas a lo largo y ancho del estado, departamentos en Miami y un hotel en la zona hotelera de Cancún, zona turística exclusiva de hoteles resorts, las propiedades más caras y negocios más exclusivos de Cancún. Los tabasqueños se han recuperado de aquellos acontecimientos. En cada inundación se acuerdan y toman medidas para no estar desprevenidos. La inundación de 2007 agarró a todos por sorpresa y ahora es recordada como la gran inundación, la inundación grande, la inundación de 2007. Aunque han habido otras inundaciones posteriores, ninguna se asemeja a la gran inundación. La gran inundación nos enseñó cómo, a pesar de cualquier división política, ideológica, todos los mexicanos nos unimos en las peores situaciones como hermanos. Agua de Tabasco vengo, y agua de Tabasco soy. De agua hermosa es mi abolengo, y es por eso que aquí estoy. Carlos Pellicer Cámara. En conmemoración de la inundación grande, un hecho que los tabasqueños no debemos olvidar, para ayudar en el futuro a cualquier hermano mexicano que así lo necesite, como un día los otros 31 estados nos apoyaron. Aunque algunos recursos no llegaron a los damnificados, países como Estados Unidos tuvieron la intención y se agradece de corazón. Gracias a los gobiernos de España, Cuba, Perú, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Flandes, Alemania, Australia, Italia, que mandaron apoyo a Tabasco. Gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Gracias Real Fuerza Aérea Española. Gracias Cruz Roja Española, Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Americana, Cruz Roja China. Gracias a las diferentes televisoras: 11 TV, Canal 22, TV Azteca, Televisa. Gracias a Universidad Autónoma Nacional de México, Procuraduría General de la República, Coca-Cola Company, Cáritas de la Humanidad, Iglesia Católica. Gracias al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien dio un mensaje a la nación llamando a la unidad y solidaridad nacional para Tabasco el 1 de noviembre de 2007. Pero sobre todo, gracias México.